Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Actualmente en la arena mundial se podría decir que hay tres cosas principales que comentar. Por un lado tenemos lo que ha ocurrido en Níger y en general pues en África parece que se están produciendo muchísimos movimientos. Ya tenemos vídeos dedicados a este tema y más que haremos. Por otro lado tenemos el asunto ucraniano-polaco, polaco-bielorruso. En definitiva, tenemos a Polonia en el centro de una multitud de ecuaciones y enseguida vamos a ver exactamente por qué. Y en tercer lugar, pues como no podía ser de otra manera, obviamente tenemos el conflicto ruso-ucraniano, bueno, la guerra de la OTAN contra Rusia en el suelo ucraniano propiamente dicho, y ahí habría que actualizar un par de cosas en cuanto a la contraofensiva ucraniana que poco a poco está pasando de forma absolutamente tajante y definitiva en la contraofensiva rusa. Pronto espero prepararos un informe de cómo están exactamente los frentes, pero para adelantaros una mínima cantidad de información, quedaos con la idea de que Ucrania ahora mismo la dirección principal en la que ataca es la dirección de Zaporozhye. No tiene ahí éxito alguno, ni siquiera lo que podríamos denominar como éxitos tácticos. En cambio, Rusia ahora ha comenzado sus ofensivas en varias direcciones a la vez. Recientemente hablábamos de que las fuerzas ucranianas habían conseguido ciertos éxitos en la dirección de Artyomovsk, la antigua ciudad de Bakhmut, que recordemos tomó en su momento el PMC Wagner. Pues bien, ahora mismo en su ofensiva las fuerzas rusas están arrebatándole a Ucrania todo ese terreno y sin embargo aún hay más direcciones con contraofensivas rusas aún más fuertes, valga la redundancia, y en este sentido tenemos estas direcciones de Svatovo-Kremenaya y también la dirección de Kupiansk, que están además relativamente cerca la una de la otra. En la primera, Rusia está teniendo bastantes éxitos. La defensa ucraniana no está pudiendo contra las fuerzas rusas. Más adelante, repito, espero prepararos un informe sobre este tema en particular. Mientras tanto, todo lo que se refiere a los avances en los frentes, última dirección que me queda por comentar es la de Avdiivka, la más cercana a la ciudad de Donetsk, que recordemos tanto atacan las fuerzas ucranianas, a cuya población civil tanto atacan las fuerzas ucranianas. Pues ahí Rusia ha tomado en el día de hoy ya 3 posiciones enemigas. Estamos hablando de unas fortificaciones históricas de Ucrania que se han construido durante 8 largos años, si no pues casi que más, porque esta guerra la OTAN la lleva preparando desde hace muchísimo tiempo. Pues todo lo que se refiere a estos últimos avances lo podéis ver en mi canal de Telegram, Liusivaya, o @Liusivaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con el asunto primordial de esta semana. Vamos, yo no me esperaba que Polonia fuera a coger tanta fuerza, pero lo cierto es que el asunto a nivel geopolítico cuadra mejor imposible. Porque sí, enseguida pasaremos a hablar de las particularidades, ¿no? Polonia-Bielorrusia, Polonia-Ucrania, pero la piedra angular de todos estos ajos barra berenjenales es Polonia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre exactamente con Polonia? Veréis, antes de que estallara de forma definitiva el conflicto entre la OTAN y Rusia en el suelo ucraniano, Polonia era un país pues, de esos de los últimos de la Unión Europea, un país que nadie tomaba en consideración y que pues, constantemente estaba bajo unas, otras y las de la moto, sanciones de la Unión por no cumplir no sé cuánta normativa, por tener que cambiar no sé qué ley. En fin, Polonia no tenía demasiada relevancia. Sin embargo, ha sabido jugar, y esto hay que reconocérselo, la única baza que tiene a día de hoy, que es, dentro de la Unión Europea, el siervo más fiel de la OTAN y, por lo tanto, de Estados Unidos. ¿Cuál es el fin último de Estados Unidos con toda esta guerra contra Rusia? O sea, debilitar a Rusia, obviamente, tratar de que Rusia desaparezca como país, que se divida en 1.000 millones de estados, obviamente afianzar su hegemonía a nivel mundial, una hegemonía que ya prácticamente ha perdido. Pero ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que le puede ayudar a Estados Unidos en todo esto que tiene planeado? Pues en primer lugar romper las buenas relaciones que había entre Rusia y Alemania, es decir, alejar a Rusia de Europa en términos de la Unión Europea,
Y por otro lado, segundo paso, el primero, pues bien, está conseguido. Segundo paso, desindustrializar a la Unión Europea en total. ¿Cómo se consigue eso? Pues básicamente poniendo en primer lugar a Alemania de rodillas, porque obviamente dentro de los intereses de la población alemana no está no comprar gas a Rusia, que es mucho más barato que el estadounidense. ¿Qué va? La población alemana antes vivía muchísimo mejor, así como toda la población de la Unión Europea en general. Y claro, ahora nos cuentan que estamos viviendo cada vez peor porque la malvada Rusia ha comenzado una terrible operación militar especial, pero la realidad es bien diferente. Estamos viviendo muchísimo peor porque Estados Unidos no para de desindustrializar a la Unión Europea, cuya soberanía se ha perdido. No hay político a día de hoy que sobresalga en la Unión Europea. Bueno, en definitiva, no hay político a día de hoy en la Unión Europea que defienda los intereses de la Unión. Ya ni hablo de políticos en cada país que encima de defender los intereses de la Unión defiendan la soberanía nacional y también los intereses del país en cuestión. Eso ya no existe. La Unión Europea se ha plegado completamente a los intereses de la OTAN. Y en este sentido, fijaos, antes Alemania estaba aquí y Polonia aquí en cuanto a la importancia y el poder de decisión. Ahora mismo, ¿qué sabemos de Alemania? ¿Dónde está el canciller alemán? ¿Qué hace Alemania? Sin embargo, Polonia, es decir, las tornas han cambiado. Antes lo que se valoraba dentro de la Unión Europea era ser el motor económico, tener una capacidad económica determinada. Ahora ya no, porque Estados Unidos siempre puede darle a la máquina de imprimir billetes y si conserva su hegemonía, eso le saldrá absolutamente de gratis. Otra cosa es que no la va a conservar porque ya no la ha conservado y en algún momento esto lo pagaremos entre todos y sobre todo lo pagaremos en la Unión Europea. Pero es muy curioso cómo se calla aquí desde los medios, no hay analistas que hablen de este hecho de que Polonia a día de hoy sobresale tanto básicamente porque Estados Unidos necesita que la cara visible de la Unión Europea sea un país absolutamente servil a lo que a ellos les interese y en este sentido Alemania ya ha perdido importancia, está desindustrializándose a pasos agigantados y detrás de Alemania van el resto de los países cuyas industrias a todo esto son bastante más pequeñas y es así como la Unión Europea en su totalidad pasará a depender completamente de Estados Unidos. Estaremos básicamente a su merced, que a todo esto nunca ha favorecido demasiado, por decirlo de una forma suave, a los que son más débiles que ellos. Y ahora sí que sí, pasamos a las particularidades de pues este tema polaco que nos ocupa a día de hoy. En primer lugar, recientemente comentábamos el hecho de que supuestamente Bielorrusia, en unas maniobras conjuntas con el PMC Wagner, había invadido con sus helicópteros el espacio aéreo de Polonia, se había adentrado 3 kilómetros más para allá. Pues bien, resulta que desde Bielorrusia han presentado todos los registros y esta información no es cierta. Los helicópteros bielorrusos volaron a unos 2 kilómetros de la frontera polaca, además habiendo avisado previamente a las autoridades polacas de que dichas maniobras se producirían. Eso sí, el helicóptero polaco Mi-2 voló a tan solo 200 metros de la frontera con Bielorrusia. Y nadie pegó el grito al cielo, porque claro, como es Polonia, como pertenece a la OTAN, no pasa absolutamente nada. En su momento desde Estados Unidos obviamente le quitaron importancia a este hecho y en este sentido pues ya lo dijimos, pero lo repetimos una vez más desde aquí. Polonia lo que está buscando básicamente es un enfrentamiento abierto entre la OTAN y Rusia, porque es la baza fuerte de Polonia, la de estar dentro de la OTAN y la de ser el país más hostil hacia Rusia. Así que si hay un enfrentamiento directo, los polacos, pues bueno, estarán, como decimos en Rusia, sobre el caballo, estarán galopando hacia la victoria, al menos mediática, y estarán ganando cada vez más poder y espacio dentro de lo que es la Unión Europea y también, por supuesto, dentro de lo que es la OTAN. En este sentido, resulta ciertamente curioso que desde Polonia todavía siguen preocupándose de lo que es la influencia rusa, y es que Polonia, lo comentamos en Telegram hace poco, un país que está absolutamente, o sea, está poseído por la OTAN, está esclavizado por la OTAN, que no tiene decisión propia ninguna. Polonia es OTAN en pequeñito y yo creo que aún más, si cabe, belicista hacia Rusia.
Pues bien, resulta que ha aprobado recientemente una enmienda, una ley que pues va a controlar aún más la influencia rusa en Polonia. Perdonadme que me ría, pero es realmente chistoso porque lo que deberían controlar quizás es la influencia que sí sufre Polonia a día de hoy, porque Rusia hace muchísimo tiempo que dicho país lo dejó absolutamente en paz, pero en Polonia están tan obsesionados con Rusia que parecen no ver ciegamente, vamos, miran, 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 y es que no hay signo alguno de que se den cuenta de que la influencia más peligrosa para ellos a la larga, olvidándose de todo tipo de soberanía polaca y del interés del pueblo polaco, no es la de Rusia, sino obviamente la de la OTAN. Y por último, el capítulo más jugoso siempre lo dejamos para el final, las relaciones ucraniano-polacas. Parece que no están pasando por sus mejores momentos, puesto que recientemente un representante, el presidente de Polonia, pues se ha expresado en unos términos un tanto parecidos a lo que en su momento dijo el ministro de Defensa de Reino Unido, que en Ucrania pues de vez en cuando se muestran un tanto desagradecidos y que ese agradecimiento pues deberían enseñarlo, ¿no? Y como que gritarlo a los cuatro vientos bastante más a menudo. Desde Ucrania se han escandalizado sobremanera, tanto que han convocado al embajador polaco en el Ministerio de Exteriores de Ucrania, lo cual es también más ridículo imposible, porque el embajador polaco, bueno, yo creo que es de los pocos, si no el único embajador que queda en Ucrania después del inicio de la operación militar especial. El resto pues ya fueron desalojados, pero es que el polaco está ahí como mostrando su absoluta solidaridad con Ucrania. Pero claro, de desagradecidos está el mundo lleno. No sabría deciros qué parte aquí es más absurda, si la ucraniana o la polaca, pero bueno, sea como fuere, han convocado al embajador polaco y claro, pues obviamente el primer ministro de Polonia esto no podía dejarlo pasar, de modo que se ha expresado al respecto en su cuenta de Twitter, cantándole a Ucrania las 40, casi que por duplicado, y no sabemos dónde va a terminar todo este asunto. Pero de momento lo que tenemos es básicamente esto expresado por el primer ministro de Polonia, la citación del embajador polaco, el representante del país que era el único que quedaba en Kiev el día de la invasión de Rusia a Ucrania, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. No debía haber tenido lugar. En la política internacional, en las condiciones de la guerra en curso y dado el enorme apoyo que Polonia ha brindado a Ucrania, no se deben cometer tales errores. Bueno, teniendo en cuenta que hemos mencionado aquí ya en más de una ocasión que Polonia, bueno, se muestra como muy encantada, ¿no?, de ayudar a Ucrania, pero quizás lo haga por algún que otro interés y quizás en algún momento incluso plantee quedarse con algún que otro territorio de Ucrania. Tampoco vayamos a decir ahora que Polonia sea el estado de la beneficencia por excelencia, para nada. Así que, bueno, pues tenemos la parte polaca, la parte ucraniana, y que cada uno se quede con la que más le guste.